¿Te han hecho brujería y no sabes cómo liberarte? ¿Sientes que alguien ha lanzado contra ti un mal espiritual que no puedes explicar? La Biblia nos da una poderosa respuesta. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34, 7. Este versículo no es solo un consuelo, es una declaración de guerra espiritual. El poder de Dios manifestado a través de los salmos tiene la capacidad de romper maldiciones, anular conjuros y destruir toda obra de hechicería. Hoy exploraremos una secuencia específica de salmos que cuando se ora con fe y reverencia, quema en segundos toda influencia de vudú, hechizos y encantamientos. Te mostraremos cómo activar esta protección divina en tu vida diaria. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y cómo su palabra puede ser tu mayor escudo? Desde tiempos antiguos, muchas personas han experimentado tormentos inexplicables, dolores persistentes que la medicina no puede diagnosticar, relaciones que se destruyen sin razón aparente, sueños que se convierten en pesadillas y un ambiente de oscuridad constante que envuelve su vida. Para algunos, estos episodios son vistos como simples coincidencias, como mala suerte o estrés acumulado. Pero quienes tienen discernimiento espiritual saben que detrás de esas manifestaciones puede esconderse una raíz mucho más profunda y peligrosa, una obra de brujería, vudú o maldición enviada con el propósito de destruir. La palabra de Dios no ignora estas realidades. De hecho, las confronta de manera directa, mostrando que el mundo espiritual es tan real como el mundo físico y que muchas de las batallas que enfrentamos no se ven con los ojos, sino que se perciben en el espíritu. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo nos abre los ojos a esta dimensión invisible, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta no es una metáfora ni una figura literaria. Es una advertencia clara de que existen estructuras de maldad organizadas o allá con jerarquías y propósitos específicos que operan desde lo espiritual para interferir, confundir y destruir la vida de los hijos de Dios. Y una de las estrategias más antiguas y efectivas del enemigo ha sido el uso de la brujería, el vudú y los hechizos, disfrazados a menudo de tradiciones culturales, pero que en su raíz están cargados de maldad y manipulación espiritual. Muchas veces quienes han sido víctimas de estos ataques no lo saben. Simplemente sienten que algo en sus vidas no marcha como debería. Intentan avanzar, pero todo se traba. Trabajan con esfuerzo, pero el fruto desaparece. Intentan amar, pero las relaciones se quiebran sin explicación. En el Salmo 109, 17 a 18, David describe una situación que muchos podrían reconocer. Amó la maldición y ésta le sobrevino. No quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Este tipo de lenguaje poético refleja una realidad espiritual cruda. La maldición puede entrar a lo profundo del ser humano, infectando sus pensamientos, su cuerpo y su entorno, como un veneno que se propaga silenciosamente. Sin embargo, también es cierto que Dios nunca nos deja sin protección. A lo largo de la Biblia, vemos cómo hombres y mujeres se enfrentaron a ataques espirituales y fueron librados por la intervención divina. Uno de los instrumentos más poderosos que Dios nos ha dado para resistir y vencer estas fuerzas ocultas son los salmos. En ellos encontramos oraciones que no solo alaban, sino que también claman justicia, protección y liberación. Salmos
que fueron escritos en medio de persecuciones, de guerras espirituales y ataques reales del enemigo. Son palabras que no pierden vigencia porque fueron inspiradas por el Espíritu Santo y siguen teniendo poder hoy. El enemigo ha sido astuto en hacer que muchos cristianos subestimen estas realidades. En muchos círculos que hablar de brujería o hechizos es considerado extremista o supersticioso. Pero Jesús mismo tuvo que confrontar a personas poseídas por espíritus impuros, como el hombre de la región de Gadara, cuya historia aparece en Marcos 5. Aquel hombre vivía entre los sepulcros, cortándose con piedras, alejado de su familia, atado no solo con cadenas físicas, sino con ligaduras espirituales. Su tormento no era psicológico, era demoníaco. Y cuando Jesús se acercó, los espíritus dentro de él clamaron temblando: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Esta escena revela que los demonios reconocen la autoridad divina y tiemblan ante ella. En el mismo espíritu, los salmos, cuando son orados con fe y revelación, se convierten en fuego para las tinieblas. Por eso, los que practican el ocultismo saben que una persona conectada con Dios, que ora los salmos con autoridad, se vuelve intocable. Muchas veces, personas consagradas en el Señor han sido objetivo de hechiceros, pero esos ataques no prosperan. Salmos como el 91 no son simplemente promesas bonitas, son decretos que activan cobertura celestial. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Este versículo no está hecho para decorar paredes, está diseñado para ser activado en guerra espiritual. Hay personas que han vivido toda su vida bajo la sombra de una maldición generacional, heredada de pactos hechos por sus antepasados con espíritus que aún hoy claman derechos sobre sus vidas. Otros han sido víctimas de envidias, de rituales que han sido realizados con tierra de cementerio, con muñecos, con velas, con palabras cargadas de odio, que fueron enviadas con intención de destruir su destino. Y aunque el enemigo es real, también lo es el poder de Dios, que lo confronta y lo desarma. En Números 23:23 leemos: contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Esto quiere decir que ninguna maldición puede permanecer cuando alguien está verdaderamente cubierto por el Señor. Pero esa cobertura no es pasiva, es activa. Se mantiene a través de la oración, la pureza, la fe y el uso consciente de la palabra de Dios como espada. He conocido personas que, tras pasar años bajo opresión espiritual, lograron romper esos lazos cuando comenzaron a orar los salmos con entendimiento. Un hombre que sufría pesadillas constantes, en donde veía sombras que lo paralizaban por las noches, descubrió que esas visitas eran parte de un ataque espiritual. Intentó psicología, medicina y hasta mudarse de casa. Nada funcionó. Pero fue cuando comenzó a recitar el Salmo 35 en voz alta, antes de dormir, que todo cambió. Pleitea, oh Jehová, con los que contra mí pleitean. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Cada noche esa oración se convirtió en su escudo. A la tercera semana las pesadillas cesaron por completo. No fue casualidad. Fue el poder de la palabra activada con fe. La raíz del problema no era emocional, era espiritual. Y ese principio se repite una y otra vez en las Escrituras. Cuando el rey Saúl fue atormentado por un espíritu malo, la solución no vino de sus consejeros ni de sus soldados. Fue David, con su arpa y con cánticos inspirados, quien logró que el espíritu se alejara. La música de David no era común, era ungida. Los salmos que él compuso no eran poesía humana, eran códigos espirituales que quebraban la opresión. Y hoy esos mismos códigos están a nuestro alcance.
No son rituales, no son fórmulas mágicas. Son armas espirituales que cuando se entienden y se declaran con fe, provocan reacciones reales en el mundo invisible. Pero para que esos salmos funcionen, no basta con repetirlos como un rezo vacío. El poder está en la fe, en la autoridad y en el entendimiento de lo que se está proclamando. Cuando alguien ora diciendo 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, no está pronunciando poesía. Está decretando una línea de fuego espiritual alrededor de su vida. Está activando ángeles. Está recordándole al enemigo que está cubierto. Por eso es vital que cada palabra sea orada con el corazón conectado, con la mente enfocada y con el espíritu encendido. También es necesario entender que el enemigo opera mejor en el terreno de la ignorancia. Mientras una persona no sabe que está bajo ataque, no lucha. Mientras cree que todo es casualidad, se resigna. Y esa resignación es peligrosa, porque permite que la obra maligna se establezca. En Proverbios 11:9 se nos dice: el justo se libra con la sabiduría. Esto quiere decir que el conocimiento espiritual es clave para la libertad. Cuando comprendes que esos bloqueos no son naturales, que esas enfermedades no diagnosticadas pueden tener una raíz espiritual, que ese ambiente pesado en tu casa no es normal, entonces estás listo para pelear. Porque ya no peleas a ciegas, ahora lo haces con revelación. Muchos cristianos han sido enseñados a no hablar del enemigo como si ignorarlo fuera suficiente para estar a salvo. Pero Jesús no ignoró al diablo, lo enfrentó con la palabra. En el desierto cada tentación fue respondida con un escrito está. Y muchos de esos escritos están en los salmos. Por eso este libro bíblico es más que devocional. Es una caja de herramientas para la guerra. Hay salmos para proteger, para confrontar, para pedir juicio, para descansar, para limpiar. Y cada uno tiene un propósito específico. Hoy, más que nunca, necesitamos cristianos que entiendan que no están llamados a ser víctimas del ataque espiritual, sino soldados armados con la palabra. Que el enemigo no teme a quienes van a la iglesia, sino a quienes conocen su autoridad y la ejercen. Que el mundo espiritual no se conmueve por lágrimas, sino por decretos hechos con fe. Que los salmos no son cantos antiguos, sino fuego vivo cuando se activan con entendimiento. Si estás leyendo estas palabras y algo dentro de ti se estremece, tal vez es porque has estado batallando con cosas que no sabías cómo explicar. Tal vez has sentido que algo te ata, que algo te persigue, que algo te bloquea. Pero hoy, Dios te está mostrando que no estás solo, que hay una salida, que hay armas y que una de ellas está en tu boca. Que cuando pronuncias su palabra, el cielo se mueve. Que cuando clamas con fe, los cielos responden. Y que no importa cuán profundo haya sido el hechizo, cuán oscura la brujería, cuán fuerte el pacto, el poder de Dios es mayor. En Jeremías 1:10, Dios le dice al profeta: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Esa misma autoridad ha sido delegada a todos los que caminan en Cristo. Tienes la autoridad para destruir lo que fue enviado para destruirte. Tienes el poder para arrancar lo que fue sembrado en tu contra. Pero también tienes el llamado a edificar una vida nueva, una vida de libertad. Y ese proceso comienza reconociendo la raíz, entendiendo que no todo es psicológico, que no todo es casual, que hay batallas que solo se ganan en el altar. En el próximo segmento veremos cómo los salmos se convierten en fuego sobre los altares del enemigo. Pero por ahora necesitas saber esto: no estás condenado, no estás vencido. El vudú no tiene la última palabra, la hechicería no tiene el control, porque donde está el Espíritu del Señor, allí
hay libertad. ¿Estás listo para tomar la espada de la palabra y comenzar a liberar tu vida con fuego celestial? Entonces prepárate, porque lo que viene a continuación te mostrará por qué los salmos son más que poesía. Son el arma secreta de Dios para quemar en segundos toda obra de las tinieblas. En la profundidad del conflicto espiritual que muchas personas enfrentan diariamente, existe una herramienta poderosa que ha sido frecuentemente subestimada: el libro de los Salmos. No son composiciones poéticas para leer en tiempos de calma, ni oraciones repetitivas para momentos de aflicción sin propósito. Los salmos fueron inspirados en contextos de batalla, de persecución, de ataques directos del enemigo. Fueron escritos bajo el fuego de la opresión, no desde la comodidad. Y por eso llevan en sí mismos una carga espiritual que, cuando se proclama con fe, provoca movimientos en el mundo invisible. Cada palabra que David escribió, cada clamor que salió de su espíritu, fue depositado por Dios con un propósito: proveer a su pueblo de un arsenal para tiempos de guerra. El poder de los salmos no está en su belleza literaria, sino en la unción que los acompaña. Son decretos, sentencias espirituales que, cuando se activan con revelación, se transforman en espada, en escudo, en fuego. Hebreos 4:12 declara que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Aunque este pasaje abarca toda la Escritura, encuentra una expresión precisa en los Salmos donde la palabra se convierte en arma ofensiva y defensiva. En salmo tras salmo se encuentran frases que claman por intervención divina, por juicio contra el enemigo, por protección, por liberación, por justicia. Estos textos no son neutros. Están diseñados para provocar una reacción en el mundo espiritual. Uno de los errores más comunes entre los creyentes es tomar los salmos como parte del material devocional y no como herramientas de enfrentamiento espiritual. Cuando David escribe, por ejemplo, en el Salmo 35, 1, pleitea, oh Jehová, con los que contra mí pleitean, pelea contra los que me combaten, no está haciendo poesía. Está invocando al Dios de los ejércitos, está activando una demanda legal en el tribunal celestial para que el juez justo intervenga en su favor. Esta es una proclamación que no solo es escuchada, sino que también es respondida. Cada palabra pronunciada desde un corazón limpio y una fe activa se convierte en un decreto que desata la acción divina. La razón por la cual los salmos tienen tanto impacto en el ámbito espiritual es porque fueron escritos desde la intimidad con Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios, no por su perfección, sino por su comunión profunda. Cuando escribía un salmo, lo hacía bajo dirección del Espíritu, en total alineación con la voluntad del Altísimo. Por eso sus palabras no son solo históricas, sino también proféticas. Cada línea contiene códigos que desatan intervención, protección, juicio, liberación. Salmos como el 91, que muchos conocen superficialmente, contienen en sí mismos escudos espirituales. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es una frase bonita. Es un pacto de cobertura que se activa cuando alguien se posiciona bajo autoridad divina. El enemigo lo sabe, por eso desde hace siglos los brujos y hechiceros han procurado desviar la atención de los creyentes para que ignoren estos textos, porque mientras una persona no conoce el poder que está en sus manos, no lo usará. En cambio, cuando alguien toma un salmo como el 109 y lo ora con entendimiento, está desatando juicios sobre las lenguas mentirosas, sobre las intenciones ocultas, sobre las obras hechas en secreto para destruir.
Cuando sea juzgado, salga culpable y su oración se convierta en pecado. Salmo 109, 7. No es una petición suave, es una invocación de justicia sobre quienes usan la boca para maldecir, manipular y lanzar conjuros. Dios diseñó su palabra como una herramienta viva, capaz de discernir intenciones, de cortar cadenas, de exponer tinieblas. Por eso, los salmos son parte esencial de cualquier batalla espiritual. Y no solo son palabras que confrontan, también son palabras que consuelan, que restauran, que cubren. El Salmo 27 declara: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Este no es solo un versículo para animar el alma, es una declaración que establece quién tiene autoridad en medio del conflicto. Al decir Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El creyente se posiciona en un territorio donde el temor no tiene legalidad, donde la ansiedad es desalojada, donde la confusión pierde fuerza. Cuando se trata de enfrentar brujería, vudú o hechizos, no hay arma más efectiva que una palabra dirigida por Dios. No hay conjuro, rito o maldición que pueda resistir el fuego que emana de los salmos orados con fe y autoridad. El Salmo 68, 1 dice: Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Cada vez que este versículo es pronunciado, los enemigos espirituales no tienen opción, deben retroceder, porque donde se invoca el nombre de Jehová con convicción, su presencia se manifiesta y su presencia consume. Salmo tras salmo revela que Dios no es indiferente ante la injusticia espiritual. Él responde al clamor de los que están bajo opresión, responde con fuego, con juicio, con rompimiento. La clave está en cómo se activan estos salmos. No es la repetición mecánica la que provoca liberación, es la conciencia espiritual de lo que se declara, la fe activa que une la boca al espíritu. Cuando alguien ora diciendo: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, Salmo 34, 15, está posicionándose como justo y está haciendo una demanda directa al cielo. Cada palabra que sigue en ese salmo es una promesa que se convierte en acción. En el verso 17 se afirma: claman los justos y Jehová oye y los libra de toda su angustia. Ese clamor tiene consecuencias. No es simbólico, no es emocional, es literal. Este es el error de quienes piensan que los salmos son simplemente expresión del alma. No fueron escritos para consolar únicamente. Fueron escritos para activar la intervención de Dios en medio de los conflictos más intensos. David no escribía desde la comodidad de un trono, sino muchas veces desde cuevas, perseguido, rodeado de enemigos, traicionado, desamparado. Y fue en ese contexto donde los salmos se convirtieron en el canal de conexión entre el cielo y su necesidad. Es por eso que los salmos están impregnados de urgencia, de súplica, de reclamo. Y es también por eso que cuando son proclamados hoy, siguen teniendo ese mismo impacto. El poder de los salmos trasciende el tiempo. Su eficacia no está limitada a la época en que fueron escritos. Están vivos porque el espíritu que los inspiró sigue siendo el mismo. Dios no cambia, su justicia no cambia, su poder no cambia. Si ayer respondió al clamor de David, hoy responde a todo aquel que se levanta con la misma fe. En el Salmo 144, 1, David exclama: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Este adiestramiento no era físico, era espiritual. Sus dedos escribían los salmos, pero también eran instrumentos de guerra. Este entendimiento cambia por completo la forma en que se debe abordar el libro de los salmos, ya no como un compendio de alabanza, ¿no?, sino como un manual de guerra.
Cada versículo, cada súplica, cada decreto tiene un propósito estratégico. El Salmo 140. Ruega protección contra hombres malignos y violentos, cuyas lenguas son como veneno y cuyas manos traman daño. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos. Salmo 141. Esta súplica no es emocional, es una demanda legal en el mundo espiritual. Dios actúa como juez y el creyente como demandante. El Salmo en este caso es la pieza de evidencia, el argumento celestial que provoca sentencia. Los salmos no fueron escritos para expectar, fueron escritos para accionar. Cada creyente que entra en conflicto con fuerzas espirituales necesita comprender que su mayor defensa no está en el silencio, sino en la proclamación. La voz que ora salmos con entendimiento provoca reacción inmediata. El Salmo 18 habla de cómo Dios responde al clamor de su ungido. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Versículos 6 a 7. Este temblor no es simbólico, es espiritual. Es lo que ocurre cuando Dios se levanta para defender a los suyos. El enemigo intenta sembrar la idea de que su poder es mayor, de que los conjuros son invencibles, de que los hechizos son permanentes. Pero esa es su mentira más antigua. Porque la verdad es que ninguna obra de las tinieblas puede permanecer de pie cuando la luz se manifiesta. Y la luz está en la palabra. Los salmos están impregnados de esa luz. Son portadores de la presencia de Dios y cuando son proclamados con revelación se convierten en fuego consumidor. El Salmo 97, 3 lo expresa claramente. Fuego va delante de él y abraza a sus enemigos alrededor. No hay ritual oculto que soporte ese fuego. No hay pacto demoníaco que resista esa presencia. Comprender el verdadero poder de los salmos es fundamental para toda vida espiritual sólida, no como amuletos, no como lectura pasiva, sino como activadores del poder de Dios en medio del conflicto. Los salmos son armas y como toda arma deben ser usadas con precisión. Cada versículo tiene un propósito, cada línea una función. No todas son para todo momento, pero cuando se elige el salmo correcto y se proclama con fe, la atmósfera cambia, las cadenas se rompen, los enemigos retroceden y el nombre de Jehová es exaltado. En este camino de liberación espiritual no hay lugar para ignorar las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos. El libro de los Salmos no es opcional, es esencial. Es parte del diseño de Dios para su pueblo, una reserva estratégica de poder espiritual que sigue vigente, sigue activa y sigue derribando toda obra del mal. Prepararse para las próximas etapas de este proceso implica asumir esta verdad con seriedad. Dios ha dejado en nuestras manos palabras que cuando se pronuncian desatan guerra en el cielo y victoria en la tierra. Porque donde se pronuncia su nombre con autoridad, nada puede resistir. Y los salmos no son otra cosa que un eco del nombre de Jehová resonando con poder en medio de la oscuridad. Cuando una persona comprende el poder que Dios ha puesto a su disposición a través de su palabra, especialmente en los salmos, el siguiente paso natural es aprender cómo usar ese poder con precisión y eficacia. No basta con conocer que existe una herramienta de liberación espiritual. Es necesario saber cómo aplicarla, cuándo activarla y de qué manera alinearse con la voluntad de Dios para que esa palabra se convierta en espada, escudo y fuego que destruye toda obra del mal. En la guerra espiritual no hay espacio para improvisaciones ni para fórmulas vacías. Lo que activa el poder del cielo es la obediencia a las instrucciones divinas y la fe que se manifiesta en acción
Cada salmo tiene una función específica, un propósito diseñado por el Espíritu, y al orarlos de forma consciente y con dirección espiritual, se convierten en una secuencia que desmantela las estrategias del enemigo con una eficacia sobrenatural. El error más común en muchos creyentes es tratar los salmos como una lista desordenada de textos devocionales, sin entender que su poder se maximiza cuando son usados estratégicamente. Así como el sacerdote en el Antiguo Testamento debía seguir un orden preciso para entrar al lugar santo, así también el cristiano debe acercarse al campo espiritual con reverencia, entendimiento y dirección. Dios no es un Dios de confusión. Él ha establecido principios claros para la victoria espiritual. En el Salmo 50:23 se declara: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Esta es una clave profunda. No basta con clamar. Es necesario ordenar el camino. El orden en la oración no es una estructura litúrgica impuesta por hombres. Es una estrategia divina que abre los cielos. Cuando una persona enfrenta una opresión espiritual causada por vudú, brujería o hechicería, su alma suele estar atrapada en una mezcla de confusión, miedo y desesperanza. Pero la secuencia de los salmos que Dios ha revelado en su palabra está diseñada para confrontar ese caos espiritual con autoridad. El primer paso en esa secuencia es posicionarse bajo la sombra del Altísimo. El Salmo 91 no es un recurso aleatorio, es la puerta de entrada a la cobertura divina. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta declaración establece la jurisdicción espiritual desde la cual se puede enfrentar al enemigo. Solo bajo esa cobertura el creyente puede declarar: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Este salmo no se ora para impresionar ni para consolar. Se ora para afirmar que el creyente está bajo el gobierno de Dios y que ningún poder del infierno puede traspasar esa línea. Después de establecer cobertura, el siguiente movimiento en la secuencia espiritual es levantar una demanda de juicio contra las fuerzas que han sido enviadas. El Salmo 35 se convierte entonces en una herramienta indispensable. No es una súplica temerosa, es un clamor de justicia. Pleitea, oh Jehová, con los que contra mí pleitean, pelea contra los que me combaten. Esta declaración no se hace desde la emoción, sino desde el entendimiento de que hay una batalla legal en el mundo espiritual y que el Dios justo está dispuesto a intervenir a favor de los que invocan su nombre. A medida que este salmo se proclama, se van activando respuestas divinas que confunden al adversario y provocan que sus planes se reviertan. El enemigo opera en estructura, no lanza sus ataques al azar. Lo hace con intención y planificación. Por eso, para destruir esas estructuras no basta con una oración genérica. Es necesario aplicar la palabra de Dios como un martillo que quebranta. Jeremías 23:29 lo expresa con claridad. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. En este contexto, los salmos actúan como golpes precisos que van debilitando las fortalezas del enemigo hasta que se desploman por completo. Cada verso, cada declaración, cada súplica está diseñada para golpear directamente la raíz del problema hasta que no quede rastro de la obra enviada en contra. A lo largo del libro de los Salmos hay secuencias que, cuando se activan en el orden correcto, producen una limpieza profunda en la atmósfera espiritual. El Salmo 140, por ejemplo, continúa la obra iniciada por el 35 al enfocar la batalla directamente
contra hombres violentos y manos que traman mal. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales piensan males en el corazón, y cada día urden contiendas. Este tipo de lenguaje no es simbólico. Está diseñado para cortar todo plan que haya sido elaborado en lo oculto. Los hechizos no se activan solos. Son provocados por personas que, movidas por el odio, la envidia o la codicia, buscan provocar daño. Este salmo confronta directamente la fuente de esa intención maligna y la neutraliza. La secuencia espiritual avanza en profundidad con el Salmo 109, que representa una confrontación abierta contra la maldición verbal, contra las palabras lanzadas con intención de destruir. Porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado contra mí con lengua mentirosa. En el ámbito espiritual, las palabras son lanzas. Cada vez que alguien lanza una maldición, cada vez que se pronuncian conjuros, lo que se está haciendo es activar una palabra que busca ejecutar una acción destructiva. Pero cuando este salmo se proclama, esas palabras se revierten, se rompen, se desactivan. Es una declaración de guerra contra la lengua que maldice y una solicitud para que toda intención del enemigo regrese a su origen sin cumplir su propósito. Después de la confrontación, la secuencia debe incluir un acto de purificación. El Salmo 51 se convierte en ese espacio donde el alma se limpia, donde se renueva el espíritu y se restaura la comunión con Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este paso es esencial porque no basta con destruir la obra del enemigo. Es necesario cerrar las puertas por donde entró. Muchas veces las maldiciones encuentran acceso porque hay áreas en la vida que no han sido purificadas, que están aún en tinieblas, que siguen siendo vulnerables. Este salmo restablece la conexión con la santidad de Dios y prepara el terreno para una protección continua. Finalmente, la secuencia culmina con una proclamación de victoria y de estabilidad. El Salmo 27 declara con poder: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Esta declaración no es un deseo, es una afirmación legal. El temor se disipa cuando el creyente se establece en la certeza de que Dios es su defensa. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esta es la posición final de quien ha orado la secuencia. Ya no está en posición de víctima, sino en posición de autoridad. Ya no clama por ayuda, ahora proclama victoria. Ha pasado del lamento a la alabanza, de la angustia a la certeza, a la certeza, del conflicto a la estabilidad espiritual. Cada uno de estos salmos, al ser orado en este orden espiritual, establece un proceso que va desde la cobertura inicial hasta la restauración final. No son fórmulas mágicas, no se trata de recitar versículos como si fueran conjuros. El poder está en la fe con que se proclaman, en la obediencia con que se aplican y en la conciencia espiritual con que se activan. Dios no responde a la repetición, responde al clamor genuino. No se conmueve por el miedo, sino por la fe. Y cuando alguien se levanta con entendimiento, cuando toma su palabra y la usa con autoridad, el cielo se mueve, los ángeles actúan y las tinieblas retroceden. El libro de los Salmos no fue escrito para ser leído como literatura. Fue entregado como herencia espiritual para quienes están en lucha. Cada línea es una declaración de poder, una invitación a confiar, un camino hacia la restauración.
El creyente que recorre esta secuencia con reverencia, con fe y con constancia, no solo experimentará liberación, sino que será equipado para permanecer firme ante cualquier nuevo intento de ataque. Porque la victoria no es un evento momentáneo, es un estilo de vida que se construye sobre la roca de la palabra, proclamada, creída y vivida. Los salmos no son solo pasado, son presente vivo, son la voz de Dios aún resonando, aún hablando, aún interviniendo. Cuando se ora esta secuencia no se está repitiendo historia, se está trayendo el cielo a la tierra, se está encendiendo fuego sobre el altar, se está declarando que ninguna obra de hechicería, de vudú o de conjuro puede prevalecer sobre el nombre de Jehová. Y cuando su nombre es proclamado con fe, todo poder del enemigo es quebrantado, consumido, desactivado para siempre. En la dimensión espiritual, donde se libran las verdaderas batallas de la vida, no basta con enfrentar al enemigo, es necesario también cerrar todo acceso que le permita regresar, así como un terreno recuperado debe ser limpiado y sellado para evitar una nueva invasión. Así también el alma que ha sido liberada necesita establecer una barrera firme que impida cualquier nueva obra de brujería, vudú o hechicería. Este paso no es opcional, es parte del diseño divino de protección continua. Dios no solo desea liberar a sus hijos del mal, sino también mantenerlos seguros, firmes y sellados bajo su cobertura. Pero esa cobertura no se sostiene con palabras vacías ni con emociones pasajeras. Se sostiene con decisiones espirituales, con puertas cerradas, con pactos renovados y con un estilo de vida que refleja santidad, discernimiento y obediencia. No hay protección verdadera sin una renuncia profunda. Muchas veces la razón por la que los ataques regresan no es porque Dios no haya actuado, sino porque las puertas que permitieron la entrada del enemigo siguen abiertas. El enemigo no puede operar sin permiso. Y cuando encuentra grietas, ya sea a través del pecado, del resentimiento, de la idolatría o de ataduras no quebradas, encuentra también derecho legal para volver a establecerse. Es por eso que hablaría la escritura es clara cuando afirma que debemos resistir al diablo, pero también someter nuestra vida completamente a Dios. En Santiago 4:7 se establece un principio espiritual incuestionable. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. La resistencia comienza en la sumisión. No se puede expulsar lo que se protege. No se puede vencer al enemigo al que al mismo tiempo se le dan privilegios en secreto. Cuando un creyente ha sido liberado por medio de la oración, de la proclamación de los salmos y de la intervención divina, necesita dar el siguiente paso: cerrar el ciclo. Eso significa identificar las raíces por donde el mal entró y cancelarlas con autoridad. Algunas de esas raíces son evidentes, otras más sutiles. El orgullo, por ejemplo, es una puerta silenciosa que da acceso al enemigo. La falta de perdón es otra grieta peligrosa. La exposición constante a contenidos espiritualmente contaminados, aunque parezcan inofensivos, puede actuar como un canal por donde las tinieblas se cuelan con intenciones destructivas. No todo es visible, pero todo es real. El salmista entendía esta dinámica. Por eso sus palabras no solo clamaban por justicia contra los enemigos, sino que también rogaban por limpieza interior, por restauración del alma y por la guía del espíritu. En el Salmo 139, 23 a 24, encontramos una oración que debe convertirse en una práctica constante en todo aquel que desea mantenerse libre. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón.
Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta no es una oración decorativa, es un clamor que abre el corazón ante el Espíritu Santo para que toda sombra oculta sea expuesta. Porque donde hay oscuridad, el enemigo puede esconderse, pero donde la luz de Dios entra, toda tiniebla se disuelve. Cerrar puertas es también tomar decisiones concretas, decisiones que pueden parecer radicales, pero que son necesarias para mantener una vida de victoria. La santidad no es un concepto religioso, es un muro espiritual. Es una separación intencional de todo aquello que puede contaminar el alma. Cuando el pueblo de Israel fue instruido a no mezclarse con las prácticas paganas de las naciones vecinas, no fue por capricho divino, fue por protección. Porque el pecado no solo daña el alma, también compromete la cobertura. En Deuteronomio 18, 10-12, Dios advierte con claridad: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Este texto no está limitado al Antiguo Testamento. El principio sigue vigente. Todo contacto con lo oculto abre una puerta que el enemigo usará con violencia. Muchos creen que con orar una vez todo queda resuelto. Pero la guerra espiritual no es una acción aislada, es un estado de vigilancia. Jesús mismo lo explicó cuando habló sobre el espíritu inmundo que sale del hombre y que al no encontrar descanso regresa a su antiguo lugar. Si al volver lo encuentra vacío, limpio, pero desocupado, toma consigo otros 7 espíritus peores. Y la condición final de esa persona se convierte en algo mucho más grave que antes. Esta enseñanza registrada en Mateo 12, 43-45 no es solo una advertencia, es una estrategia revelada. El alma no puede quedar vacía, debe ser llena de la palabra, del Espíritu y del temor de Dios. Esa llenura es la que garantiza que no haya espacio para un nuevo ataque. Los salmos también abordan esta realidad. El Salmo 51 en su profundidad es mucho más que una súplica de perdón. Es un modelo de restauración. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esta oración revela un corazón que ha entendido que la restauración interior es clave para la preservación espiritual. La limpieza no es solo un acto inicial, es un estilo de vida. Y ese estilo de vida se refleja en las decisiones diarias, en los pensamientos, en las palabras y en las actitudes. Cerrar puertas también implica romper con pactos antiguos, con objetos que actúan como puntos de contacto, con recuerdos que atan el alma al pasado. No todo lo que se guarda es inofensivo. A veces, lo que parece una simple artesanía, un libro, una joya o una imagen, puede estar cargado espiritualmente y servir como ancla para mantener viva una maldición. El mundo espiritual no opera con lógica humana, opera con principios, con legalidades, con derechos que el enemigo reclama cuando hay puertas abiertas. Es por eso que el discernimiento es esencial. Y ese discernimiento se cultiva en la presencia de Dios, en la meditación continua en su palabra y en la sensibilidad a la voz del Espíritu. El Salmo 119, versículo 105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este versículo, más que una metáfora poética, es una guía práctica para cerrar caminos que antes condujeron al enemigo. La palabra alumbra, y donde hay luz, el enemigo no puede operar.
Es por eso que la lectura, la meditación y la proclamación diaria de los salmos no solo deben ser parte de una estrategia de liberación, sino de un sistema de protección continua. Porque cada vez que se proclama la verdad de Dios, se establece un vallado espiritual que impide la acción de las tinieblas. La protección divina no es automática, es el resultado de una relación constante, de una obediencia genuina, de una vida alineada a los principios del reino. En el Salmo 34:7 se dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta promesa no es para todos, es para los que le temen. Y el temor de Dios no es miedo, es reverencia, es sumisión, es vivir conscientes de su presencia en cada área de la vida. Es decir, no al pecado, no por obligación, sino por amor. Es cerrar puertas, no por temor al ataque, sino por deseo de permanecer en comunión. Es dejar de justificar lo que Dios aborrece y comenzar a abrazar lo que Él honra. Cuando se toma en serio esta dimensión espiritual, se comienza a entender que el vudú, la brujería y los conjuros no son solo prácticas externas, sino expresiones de un reino que busca puertas legales para entrar. Y el alma humana es un territorio de valor incalculable. El enemigo hará todo lo posible por encontrar un acceso, pero cuando encuentra una vida gobernada por la palabra, sellada por la sangre del Cordero y llena del Espíritu, no tiene autoridad, no tiene derecho, no tiene poder. Por eso, más que enfocarse en los ataques, el creyente debe enfocarse en las puertas, porque donde no hay acceso, no hay avance enemigo. Este principio se refleja en la oración de protección que el mismo David levantó en el Salmo 141, 3-4. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Esta oración es una estrategia de blindaje. David entendía que incluso sus palabras podían ser una puerta abierta. El lenguaje, los pensamientos, las intenciones del corazón, todo puede ser usado por el enemigo si no está bajo dominio del Espíritu. Por eso la vigilancia debe ser integral. No se trata solo de actos externos, sino de una condición interna sostenida por la presencia de Dios. El mantenimiento de una vida libre de opresión espiritual no depende de la fuerza humana, depende de la rendición diaria. La oración no es solo un recurso de emergencia, es el canal por el cual se mantiene viva la relación con Dios, el medio por el cual se renueva la mente, se fortalece el espíritu y se alinean las decisiones. Cuando el alma está llena de la palabra y del temor de Dios, el enemigo no encuentra espacio para sembrar confusión. Y cuando intenta volver, encuentra la casa ocupada, armada y sellada con el fuego del Espíritu. El poder de los salmos no termina en el momento de la liberación. Continúa en el proceso de permanencia, de protección y de crecimiento espiritual. Cada vez que se ora con entendimiento, no solo se declara la verdad, se construye un muro. Cada vez que se proclama un salmo, desde el Espíritu, se establece una cerca espiritual que impide que las tinieblas penetren. No es solo un acto de fe, es una estrategia de preservación. Dios desea que su pueblo no solo sea libre, sino también guardado. No solo redimido, sino también establecido. Y eso se logra a través de decisiones firmes, de una vida de consagración y del cierre intencional de toda puerta que... We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart.
it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Sleeves, gold on my teeth, dust on my jeans. You look at me like you know that heat, like you heard my name in the backbeat. I talk slick, but I move like grace. One heart stare and I change the pace. Tap of the heel, flick of the wrist. I don't miss when I step like this. Aye, 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 you feel that pull. Aye, 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 I make it cruel and cool. Closer now, don't run. Hear the whole room hum when I say your name. You can feel that. Sangre en stereo, sangre en stereo. Spin me once, let it go. Sangre en stereo, sangre en stereo, sangre en stereo. Heartbeat, hands up high. Sangre en stereo. I got the line like a blade in silk, sweet on the tongue, but the cuts have tilted. You leaning close for a taste of truth. I give you fire in a velvet suit, black lace rhythm on a white hot night. Snap of the finger, then the move goes right. I don't chase, I make the room move like I'm matching a monsoon. Aye, 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 you feel that pull. Aye, 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 I make it cruel and cool. Closer now, don't run. Hear the whole room hum when I say your name. You can feel that flame. Sangre en stereo, sangre en stereo. Spin me once, let it go. Sangre en stereo, sangre en stereo, sangre en stereo. Heartbeat, hands up high. Sangre en stereo. Clap for the truth, clap for the rain. One more turn and we break that chain. Oh my love, don't look away. I was born for the stage and the sway. Sangre en stereo, sangre en stereo. Spin me once, let it go. Sangre en stereo, sangre en stereo, sangre en stereo. Heartbeat. ¿Alguna vez permitió la entrada del enemigo? Porque cuando la casa está limpia, el altar está encendido y la palabra es el centro, no hay obra de vudú, hechicería o brujería que tenga lugar. Porque donde gobierna el Espíritu del Señor, allí hay libertad, hay luz, hay poder y hay protección absoluta. La liberación espiritual no es un mito ni una teoría lejana. Es una realidad presente.
respaldada por la palabra y manifestada con poder cuando se proclama la verdad en medio del conflicto. Cada vez que un creyente se levanta con autoridad y recurre a los salmos como espada espiritual, el mundo invisible responde, el cielo se activa, el reino de Dios avanza, la opresión retrocede, porque la voz que clama con fe no es ignorada, es escuchada. Y cuando se clama desde la verdad, desde la integridad y la rendición total, el resultado es inevitable, liberación inmediata. El Salmo 18 muestra con claridad la reacción divina ante el clamor del justo. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. La imagen no es simbólica. Es la respuesta literal de un Dios que se levanta de su trono cuando uno de sus hijos lo llama, desde un lugar de opresión espiritual. Él no es indiferente. Él no observa desde la distancia. Él desciende, interviene, rompe cadenas, destruye maldiciones y humilla a los que se levantaron contra su ungido. Esta es la esencia de lo que ocurre cuando se proclama su palabra con convicción. No hay demora, no hay duda, hay respuesta. La Biblia está llena de ejemplos donde la liberación vino en el momento exacto en que el nombre de Jehová fue invocado con pureza, no por métodos humanos, no por fuerza física, no por sabiduría terrenal, sino por el poder de la palabra hablada. La guerra espiritual no se gana con estrategias mentales, sino con armas que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Por eso el uso de los salmos como herramientas de batalla no es una práctica simbólica. Es una estrategia eficaz que ha sido probada generación tras generación por los que se han rendido totalmente a la voluntad de Dios. El Salmo 29 declara: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Aquí se revela algo más profundo. No solo clamamos a Dios, también aprendemos a permitir que su voz resuene a través de la nuestra. Cuando el creyente se alinea con la palabra, su voz deja de ser solo humana, se convierte en eco de lo eterno. Y cuando la voz de Dios truena, ninguna palabra del enemigo puede mantenerse en pie. No hay conjuro que resista. No hay maldición que se mantenga firme. Todo espíritu contrario se debilita, se desvanece, es expulsado con violencia. El Salmo 107 lo confirma: clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra no se limita a consolar, libera, rompe, restaura. Es enviada con una misión específica y no regresa vacía. En el contexto del combate espiritual contra vudú y hechicería, esta palabra enviada es como un rayo que parte el cielo, entra en la atmósfera espiritual contaminada y consume todo lo que no proviene del Espíritu Santo. Donde había tormento, llega paz. Donde había confusión, llega claridad. Donde reinaba la oscuridad, se enciende una luz que no puede ser apagada. Es importante comprender que esta liberación no está reservada para unos pocos. No está limitada por historia, por pasado ni por condición. El único requisito es la fe. La fe que se expresa no en palabras vacías, sino en una vida entregada, en una boca que proclama la verdad, en un corazón que se postra con sinceridad. Jesús lo dijo con claridad en Marcos 9:23. Al que cree todo le es posible. Y esa posibilidad se activa cuando se ora con los salmos desde un entendimiento renovado, no como tradición, sino como arma, no como rutina, sino como fuego. El Salmo 144 declara: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Este adiestramiento no es físico, es espiritual. Es Dios mismo enseñando al creyente a usar su palabra con precisión, a discernir el momento exacto para declarar,
el versículo correcto para proclamar, la atmósfera justa para resistir. Y cuando el creyente actúa bajo esta dirección, el enemigo no tiene defensa, porque ya no se trata de un humano enfrentando tinieblas. Se trata de un ungido respaldado por el cielo, armado con verdad, posicionado bajo autoridad y alineado con el propósito eterno. El Salmo 125 lo confirma. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Esta firmeza es la marca de quien ha sido liberado por Dios. Ya no tiembla ante amenazas, ya no se esconde ante ataques, permanece. Porque la confianza en Jehová no es emocional, es una convicción profunda que sostiene el alma, incluso en medio del asedio. Y esa convicción se fortalece con cada palabra pronunciada en oración, con cada salmo proclamado con entendimiento, con cada momento de comunión que sella el corazón en la verdad. Dios no se ha quedado en silencio, su voz sigue activa, su poder sigue manifestándose y el camino de liberación sigue abierto para todo aquel que esté dispuesto a caminarlo con obediencia, con determinación y con humildad. Los salmos son parte de ese camino, son parte del lenguaje que activa la intervención divina. Son el clamor eterno del espíritu del hombre que reconoce su dependencia total de Dios y proclama que solo en Él hay refugio, escudo, fortaleza y victoria. Allí donde antes operaba el vudú, ahora resuena la voz de Jehová. Allí donde antes se imponía la maldición, ahora se establece la justicia del cielo. Allí donde todo parecía perdido, el poder de Dios responde con fuego. Cuando la obra del enemigo ha sido destruida y el poder de Dios ha irrumpido con fuerza, comienza un proceso sagrado que va más allá de la liberación. Es el tiempo de la restauración. La batalla fue real, el dolor fue profundo, pero la promesa es mayor. Dios no solo libera, Él reconstruye, no solo rompe cadenas, Él levanta vidas. Y lo que parecía perdido, lo que fue consumido por la brujería, por el vudú o por los hechizos, comienza a ser restaurado desde lo más íntimo por la intervención divina. El alma que antes gemía bajo el peso de la opresión, ahora respira libertad. Y en esa libertad Dios empieza a formar algo nuevo, algo firme, algo eterno. El Salmo 23, tan conocido y a veces subestimado, revela este proceso con exactitud. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. No se trata solo de consuelo emocional, se trata de una obra profunda, donde Dios mismo toma las ruinas espirituales del alma y edifica sobre ellas una nueva estructura de vida. Donde el enemigo sembró caos, ahora hay orden. Donde reinaba el temor, ahora hay paz. Esta transformación no es superficial, es interior, irreversible, sostenida por la presencia del Espíritu Santo. Y cuando esa restauración comienza, el entorno también cambia. La atmósfera se limpia, las relaciones se sanan, las decisiones se alinean, porque el alma restaurada marca una diferencia donde quiera que va. La liberación es un punto de partida, no el final. Es la puerta que abre paso a un caminar nuevo con Dios. Y ese caminar está guiado por la verdad. Por eso la proclamación continua de los salmos se vuelve indispensable. No como repetición vacía, sino como afirmación constante de identidad, propósito y destino. El Salmo 1 lo establece con claridad. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta es la imagen del alma restaurada, firme, nutrida, fructífera, una vida que ha sido liberada, pero también establecida, enraizada en la palabra y sostenida por la presencia de Dios. El enemigo teme este tipo de creyente, no al que solo clama en desesperación, sino al que permanece en obediencia después de ser liberado. Porque esa permanencia es la garantía de que no habrá retorno al estado anterior.
La transformación no es emoción, es fruto del Espíritu. Es el resultado de una vida que, habiendo sido rescatada, ahora camina con propósito. El Salmo 40 lo describe así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Esa peña es Cristo, y cuando los pasos son enderezados por Él, la estabilidad se convierte en testimonio. El que fue oprimido y ahora está firme, el que fue herido y ahora ha sido sanado, el que fue maldecido y ahora camina bajo bendición, se convierte en un testigo viviente del poder de Dios. Y esa vida restaurada comienza a irradiar luz. No necesita defenderse, porque su fruto habla por sí solo. No necesita temer, porque ha sido rodeado por la fidelidad divina. El Salmo 30:11 lo proclama: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Esto no es exageración espiritual, es el resultado real de una restauración profunda. Y esa alegría no es momentánea, es evidencia de una victoria que no puede ser revertida. Dios restaura para que su gloria se manifieste. Levanta para que otros vean que Él sigue obrando. Sella con su paz para que el alma sepa que el enemigo no tiene más lugar. Y el que fue liberado, restaurado y transformado, nunca vuelve a ser el mismo. Porque donde el fuego de Dios ha quemado toda obra del mal, lo que queda es una vida nueva, establecida sobre promesas eternas y protegida por un Dios que no falla. Cuando el alma ha sido liberada, el enemigo ha sido derrotado y la atmósfera espiritual ha sido limpiada. Llega el momento más decisivo de todos: elegir cómo vivir de ahora en adelante. Porque una vez que la oscuridad ha sido enfrentada con la luz de la palabra, ya no hay vuelta atrás. El corazón ha probado la verdad y ahora debe decidir permanecer en ella. El uso de los salmos como fuego espiritual no solo quema las obras del mal, también revela el verdadero estado del alma. En esa revelación comienza una nueva etapa, no la de la guerra, sino la del gobierno, no la del clamor urgente, sino la del caminar estable, consciente y firme bajo la autoridad de Dios. La mayor victoria que un creyente puede experimentar no es solo ser libre del vudú o de la hechicería, sino convertirse en una persona que sabe ejercer dominio espiritual con discernimiento, silencio, sabiduría y palabra oportuna. Porque quien ha aprendido a usar los salmos como espada, también debe aprender a vivirlos como pacto. Ya no se trata solamente de saber cuáles salmos proclamar para defenderse, sino de permitir que esos salmos moldeen el carácter, influyan en las decisiones y guíen cada paso. La secuencia que un día destruyó el hechizo debe ahora convertirse en la secuencia que construye una vida con fundamento eterno. Hay una dimensión del poder de Dios que solo se revela después de la batalla. La dimensión del descanso, no un descanso pasivo, sino un descanso que viene de saber que se está bajo una cobertura que no falla. El Salmo 4:8 expresa esta realidad: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este nivel de confianza no nace en medio del caos, se forja después de la tormenta, cuando se ha visto actuar a Dios con poder, cuando se ha comprobado que ni el conjuro más oscuro pudo contra la sangre del Cordero, ni contra la espada de su palabra. Allí, en ese estado de reposo espiritual, comienza una vida de gobierno. Una vida donde el creyente deja de vivir reaccionando al mal y empieza a vivir anticipando el bien. La secuencia de salmos que quema vudú y hechizos en segundos no es solo una herramienta de batalla, es un lenguaje celestial que entrena al espíritu para la obediencia, fortalece el corazón para la fidelidad y afina el oído
para oír la dirección de Dios en cada estación. Cada palabra orada en fe permanece en lo invisible como semilla viva. Y esas semillas dan fruto en forma de discernimiento, autoridad, firmeza y paz. Ese es el legado que queda después de la liberación. No solo haber vencido al enemigo, sino haber sido transformado en alguien que ya no teme, que ya no huye, que ya no duda, porque ha visto de cerca la fidelidad de Dios en acción. Y quien ha visto eso, ya no camina igual. Camina con firmeza, con propósito y con la certeza de que el que habita bajo el abrigo del Altísimo permanece invencible.